charla que tiene bastantes números. Así que no me puteen, porque yo voy a ir hablando sobre estos números. Y vamos a ir contando un poquito, tratando de desglosar qué es lo que está pasando con este programa económico. Le voy a pedir que los que están positivos levanten la mano. Los que dicen esto va a salir bien. Y los negativos le voy a pedir que levanten la mano también. Va a salir mal. ¡Wow! Muy positivo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de este programa, tratando de ver qué es lo que sucede, qué es lo que está tratando de hacer el gobierno, cuál es el programa económico, qué está pasando en el frente nominal, tanto con el tipo de cambio, qué está pasando con el pasivo del Banco Central, qué está pasando con la inflación. Después vamos a pasar a la parte real, qué está pasando con la actividad económica en este momento. Y finalmente algunos datos del sector. El tiempo no me empezó a correr, les aviso, así que estos minutos me los quedo. Vamos primero a la parte de política económica. Les voy a desglosar el programa económico. Vamos a ir por 5 variables. La primera es la fiscal. ¿Cuánta plata está ingresando? ¿Cuánta plata está egresando? Recién, si se meten en Twitter y lo siguen a Luis Caputo, van a ver que acaba de anunciar que se logró superávit financiero en el mes de abril. Con lo cual se anota un poroto más en esto de tener superávit financiero. ¿Qué es el superávit financiero? Primero entran los ingresos tributarios, ganancias, IVA, bla, 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 todos los impuestos nacionales, e incluso algunos ingresos que no son tributarios, también muy poquito, y después de los gastos, que son jubilaciones, pensiones, gastos de capital, obra pública, bla, bla, bla. La suma de esas dos puede dar positivo o negativo. Básicamente, en este momento estamos en positivo hace 4 meses. Si se fijan, la línea amarilla que estamos viendo ahí, eso es lo que intentó hacer Cambiemos. Bien, Cambiemos intentó mantener un equilibrio fiscal que no lo pudo sostener, y lo que están viendo en la línea de abajo es el promedio 2021-2023, cómo todo el tiempo estuvimos en déficit y cómo ahora están tratando de revertir esto. El gobierno dice, si yo no emito más, la inflación se va a desplomar. Entonces, el objetivo que tiene en lo fiscal es demostrarles a ustedes y a toda la sociedad que este gobierno está muy comprometido con lo fiscal. Dice 21 ahora, me cagaron, aviso. De 40 a 21. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Sobre reaccionar a una economía que tiene muchísimos defaults, que tiene muy poca confianza, y lo que te quiere demostrar es, esta vez, te prometo que es de verdad, esta vez no vamos a hacer ningún plan Bonex, ningún default, no te vamos a sacar los ahorros, te voy a demostrar que no voy a necesitar de tu plata. Esto es lo que está detrás de este pensamiento, y no voy a necesitar emitir plata para financiar al fisco. Ahora, ¿cómo se está haciendo esto? Y esta es la segunda parte. Porque los ingresos están cayendo 5% en términos reales. O sea, están cayendo 5%, estamos recaudando 5% menos de lo que está haciendo la inflación. Principalmente porque el impuesto a la ganancia está cayendo 38% en términos reales, porque prácticamente no se está pagando la cuarta categoría. Y los impuestos asociados a la actividad económica también están cayendo. Pero hay un impuesto que ahí se llama resto tributario, que está creciendo casi 100% en términos reales. O sea, creciendo más del 100%, casi 620% en términos nominales. ¿Cuál es ese impuesto? ¿Alguna idea? ¿Qué impuesto es el que más está creciendo ahora y recaudando? El impuesto país, correcto. No sean tímidos, el impuesto país, está muy bien, efectivamente. Entonces, el impuesto que hoy te está permitiendo sostener el superávit es un impuesto que el año que viene supuestamente desaparece. Y digo supuestamente porque me atajo, porque si te recauda tanto, ya hemos conocido varios impuestos que empezaron como este va a ser de una vez y terminaron quedándose. Ojalá con este impuesto no suceda. Vamos al lado de los gastos ahora. Vos me decís, che, Santiago, están cayendo los ingresos y me decís que tenés superávit. Entonces, ¿qué está pasando con los gastos? Está cayendo mucho más. ¿Cuánto están cayendo los gastos? Cerca de 35% en términos reales. ¿Qué es lo que más está cayendo? Jubilaciones. Hoy, si yo hago un gráfico de torta de cómo está cayendo, cuál es el ajuste del gasto, la mayoría está en prestaciones sociales, donde se encuentran las jubilaciones. 20% está en gasto de capital, donde se encuentra cualquier tipo de obra de infraestructura que está completamente frenada.
12% son subsidios económicos, donde se encuentra ahí en gran parte el no giro a CAMESA, o sea, el no pago de la energía que hoy está pendiente. 11% en gastos de funcionamiento porque echaste gente o licuaste salario del sector público y un 6% a las provincias por transferencias discrecionales. O sea, a las provincias hoy les crujen las finanzas por dos temas. Uno, me cae ganancias, que es un impuesto que se coparticipa a las provincias. Y además había transferencias discrecionales que ya no me las estás mandando como me las mandabas antes. La que más recibía era, por ejemplo, La Rioja dejó de recibir. Y después anunció el Chacho y toda esta historia. Bien. Vamos al eje 2, monetario. ¿Qué estás haciendo? Esto es lo que se llama licuadora. Lo voy a explicar sencillo, solamente le dejo los gráficos porque después le voy a pasar la presentación. Básicamente el gobierno te está diciendo, yo tengo dos grifos por los cuales crece la cantidad de dinero de esta economía. El primer grifo es como yo tengo déficit fiscal del Tesoro, o tenía, porque ahora no lo tengo más, necesito un banco central que imprima plata y me la pase. Esa impresión de plata es el grifo 1 que hace crecer la cantidad de pesos que se emitieron. El grifo 2 es tener una tasa de interés alta que me vaya remunerando, o sea, me vaya pagando más pesos sobre esos pesos para que sea atractivo quedarse en un plazo fijo, tenerle leaks para los bancos y demás. Entonces el gobierno dijo, voy a cerrar de las dos canillas, a una la voy a cerrar por completo. No voy a imprimir nada más para financiar al Tesoro. Y la otra la voy a cerrar bastante, porque la tasa que estaba en 133 pasó a una tasa de 40%. Eso hace, de alguna manera, que la cantidad de pesos en la economía empiece a descender. ¿Bien? Punto número 3, lo cambiario. Si ven las barras verdes, están viendo que el Banco Central compra. Si ven las barras rojas, ven que el Banco Central vende. Aproximadamente 15.000 millones de dólares de compras del Banco Central. Pero el Banco Central cuando compra necesita que el resto no esté comprando, porque si digo, entran muchos dólares porque alguien exporta y yo quiero ser el único comprador, ¿cómo hago? O pongo un tipo de cambio más alto para que ustedes, que son más pobres que el Estado, no puedan comprar, no puedan irse de viaje, no puedan comprar dólar ahorro, no puedan... O te pongo cepos, que es esto justamente, ¿no? Te pongo hasta $200 de dólar ahorro y si viniste a Nova Construye no podés comprar, ¿viste? Y te empiezan a poner cualquier tipo de traba. Entonces lo que hacen es, le pongo trabas a la actividad privada, que es lo que está pasando acá. Fíjense, la línea de arriba te muestra cuántas importaciones se hicieron en los últimos meses y la barra de abajo te muestra cuántas se pagaron. En diciembre, por ejemplo, se pagaron solamente 17% del total de importaciones que se hicieron. Entonces, este programa económico necesita que mejoren las reservas, pero a costa de una complicación del sector privado para el tema de importaciones, que fue mucho peor el año pasado y ahora están empezando a mejorarlo, pero te pusieron unas cuotas para pagar una importación de 120 días. Pagas 30, pagas a 60 días, la segunda cuota, 90 días la tercera y la cuarta cuota a los 120 días. Con lo cual, una de las cosas pendientes que tiene este programa es empezar a sacar los controles cambiarios y a normalizar el pago de importaciones hacia adelante. En el primer punto, que era encarecerte el dólar, ya lo hicieron en una primera instancia y ahora está la duda de si está atrasado o no. Entonces, fiscal, llegar al equilibrio fiscal, ya lo demostraron, monetario, ir licuando la cantidad de peso que hay en la economía, en lo cambiario, acumular reservas y obviamente subir el tipo de cambio. En lo que respecta a la cantidad de deuda en pesos, estas barritas que están viendo acá era la montaña de pesos que nos había dejado Massa y el gobierno dijo voy a hacer un bono hacia adelante, que básicamente son las barras estas, que son cómo postergaron los vencimientos de deuda hacia futuro. ¿Bien? Lo que tiene de malo esto es que el mercado todavía no le confía mucho, entonces te dice, yo te voy a financiar tu deuda, la que tenías que pagarme a mí, pero lo voy a hacer a largo plazo solamente si está ajustado por inflación. Entonces, ¿por qué está en amarillo esto? Básicamente porque son bonos que están ajustados por inflación. Y en la parte de dólares, por ahora viene pagando todos los vencimientos de dólares. Con lo cual, para el gobierno, él te dice, yo tengo un resultado financiero positivo, no voy a necesitar, voy a tener confianza en la deuda básicamente, por eso los bonos van a subir y la deuda en dólares la voy a poder bajar, la voy a poder pagar e incluso renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Este es el cuarto punto del esquema del programa económico. Quinto punto del programa económico, muchos precios atrasados, muchos precios adelantados, vamos a hacer un recorrido por
todos los precios de la economía que releva el INDEC. Y yo te voy a hacer un ejercicio que es el siguiente. Si estás en el 0%, significa que los precios subieron de la misma forma que subió la inflación promedio, que era el primer semestre de 2019 lo usamos como año base. Desde ahí, si los precios subieron 500 y el precio de la luz subió 500, está en equilibrio. Si los precios en general subieron 500 y la luz subió 10, está muy atrasado. Si subió 1000, está muy adelantado, se fue por encima del promedio. ¿Y por qué uso como año base el primer semestre de 2019? La economía todavía crecía, no tenías cepo cambiario, habías corregido gran parte de las tarifas, ergo, estarías en equilibrio en ese cero. ¿Cómo nos dejó Massa, te pregunto yo? Y te lo voy a mostrar. Así. Muchos precios adelantados, muchos precios atrasados. ¿Cuál estaba adelantado? Dólar blue. El dólar blue es uno de los precios que más había subido en el último tiempo. Autos, de los que más había subido, mantenimiento de la vivienda, calzado, indumentaria. ¿Cuáles no habían subido? Electricidad y gas, transporte público, combustibles, dólar oficial, todo esto estaban atrasados respecto de un nivel teórico de equilibrio. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora en una economía que quiere normalizarse? Los de adelante, ¿qué tienen que hacer? Bajar. Los de acá, subir. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empezaste la corrección de precios relativos. Si vos veías el dólar oficial a enero, primero estabas en el 0 y ahora se empieza a trazar de nuevo, y ahí está la pregunta. Electricidad y gas, si hubieras aplicado los aumentos, ya estarías en equilibrio, aplicaste algunos nada más. Combustible, hiciste el primer aumento, se empieza a trazar un poco. Dólar blue, tenemos el mismo dólar blue que en noviembre, con casi 100% de inflación en el medio, se atrasa mucho, empieza a volver a su nivel de equilibrio. Y todo el resto de los precios empiezan a volver a su nivel de equilibrio. Esta es una economía que, a diferencia de lo que pasaba antes, tiene un nivel de inflación alto, pero que está corrigiendo precios regulados. Y eso es una mejor noticia, porque esto no va a pasar todos los meses. No tenés que estar durante 4 años reconfigurando los precios relativos. ¿Cuáles son los dos que entraban en pugna? Prepagas, con esta vuelta que hicieron hacer, y electricidad y gas, que iban a hacer aumentos y decidieron no hacerlos. ¿Estamos hasta acá más o menos? ¿Se lo han entendido? Bien. Sigo. La parte nominal. Uno de los temas que yo le dije clave es el Banco Central viene comprando reservas. Si viene comprando reservas, esta línea azul, que son las reservas netas, deberían aumentar. ¿Cómo agarra el gobierno Alberto Fernández? Diciembre de 2019. ¿Cómo agarra? ¿Cuántas reservas en el Banco Central? 11.000 millones de dólares. ¿Con cuántas se va? Menos 11.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares de pérdida de reservas. Incluso no acumuló reservas en el mejor momento de liquidación del agro, que fue 2021-2022. Y ahora empezaste a recuperar reservas, obviamente a costa también de distorsiones en el mercado, como decíamos previamente. Cuando vos mejorás el balance de tu Banco Central, aumentás el tipo de cambio oficial, lo que tiende a suceder también es que la brecha, sin peso, como mostrábamos antes, o con pesos licuándose, empieza a caerse. Fíjense la brecha cambiaria. Había sido 150% a la salida de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Imprimiste qué? Muchos pesos. En el 2022 sale Guzmán, entra Batakis, sale Batakis, entra Massa, quilombo, todo compramos dólares, 161% de brecha. Al cierre de 2023 me entero que gana un presidente que me dice voy a dolarizar, no quiero restricciones de nada porque Hayek y no sé qué. Listo, 214. ¿Por qué? Porque había muchos pesos, menos 11.000 millones de dólares de reservas, y yo digo, estos pibes van a liberar todo, me abrazo al dólar y que sea lo que tenga que ser. Pero fue mucho más pragmático de lo que efectivamente se escuchaba decir de dolarización, la banca Simons y la cosa. Entonces, eso te lleva a que la expectativa de devaluación que había de 2,14 de brecha cambiaria, de repente empieza a acotarse mucho y empiezan a sostener la brecha cerca de 20%. ¿Por qué es difícil que perfore 20%? ¿Por qué no tiene sentido que perfore menos de 17,5%? Porque hay impuesto país. Entonces, necesariamente esta economía arbitra con una brecha cambiaria, con este impuesto país, de más o menos 17,5%. Entonces, la brecha en este momento
está más o menos donde el gobierno la quiere. ¿Dónde puede ser un problema? Siempre que hemos tocado 60% de brecha, tenemos un quilombo cambiario por delante, que es lo que el gobierno obviamente quiere evitar. Y ahora vamos a la discusión sobre el tipo de cambio real. Que acá la pregunta es, ¿está atrasado o no el dólar? Que no me escuche el presidente porque me manda a estudiar de nuevo, me dice que no entiendo nada. Pero básicamente hay una discusión, o se da el debate de si Argentina está cara o barata en dólares. El que dice que Argentina está cara en dólares, levante la mano, por favor. No tantos como que va a salir bien. El que dice que Argentina está barata en dólares, levante la mano. Barata 1, 2, 3, 4. Bien, bueno, lo cierto es que depende, en economía nos dicen, siempre digan depende, porque eso te salva de cualquier problema. Pero la verdad es que depende en qué rubro estés, porque hay muchos servicios que todavía están muy baratos, si se quiere, a nivel internacional, y hay muchos bienes que están encareciéndose muy rápido. Entonces, el tipo de cambio real, de alguna manera, lo que nos dice es, che, cuán competitivo es, si se quiere, tu tipo de cambio, cuán barato estás para una economía, cuándo los turistas van a venir acá porque vos sos barato, cuánto van a poder venir a comprar más materiales desde afuera o lo que fuere. Básicamente cuando tenés un tipo de cambio más alto en términos reales, ¿no? Porque para la sociedad es mucho más caro acceder a ese dólar y para la gente de afuera es mucho más barato venir a Argentina. O sea, van a ver que cuando hay devaluaciones altas, de afuera viene un amigo tuyo que vive en Uruguay y te dice, boludo, qué barato que están. Y de repente te empezás a apreciar mucho y dicen, che, ya no está tan barato. Que por ahí es lo que pasó de noviembre hasta la fecha. Entonces, si uno ve el dólar del 1 a 1 de la convertibilidad, que veíamos la foto de Caballo en aquel momento, bueno, antes de que se salga de la convertibilidad, si yo lo traigo a precios de hoy, este es un dólar de más o menos 636 pesos. La salida de la convertibilidad, que se fue de 1 hasta 4, lo corrijo por lo que pasó con las monedas, lo que pasó con la inflación, sería un dólar de más o menos 2.000 pesos. Y nosotros estuvimos a precios de hoy comprando dólares en el mercado paralelo, esa línea gris que están viendo ahí, a más o menos un dólar de crisis de salida de la convertibilidad. O sea, estábamos comprando y convalidando un dólar carísimo antes. Era muy factible que si esta economía empezaba a mostrar ciertos signos de voy a ordenarlo, esto tendiera a pasar. La pregunta es si esto es sostenible que sea tan rápido. Para mí el presidente dice algo acá que es clave en la teoría económica y que coincido mucho, que es que vos no podés estar devaluando todo el tiempo para ganar competitividad. La competitividad se gana desde abajo, desde que trasladar cosas en la Argentina sea más barato, de que los combustibles no tengan tanto impuesto, de que los bienes que uno hace no tengan tanto impuesto. Se gana desde la competitividad hacia abajo. En algunos países, caso China, se hace más de la parte salarial, con salarios más bajos. En India está pasando algo parecido y demás. Pero Argentina tiene una estructura de salarios algo más altos, con cargas laborales más altas y demás, con lo cual Argentina, apreciándose, tiende a ser un país caro si esta es su estructura tributaria. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que la competitividad no se gana devaluando, siempre y cuando vos logres trabajar sobre estructura tributaria, sobre reducción de costos y demás. Mi pregunta respecto de esto es, ¿a qué velocidad vamos? Porque si yo te digo cuál es la trayectoria de devaluar 2% con una inflación que es más alta, llegás al mismo tipo de cambio prácticamente de antes de la salida de la convertibilidad. Que si vos lográs hacer reformas antes, ese tipo de cambio parece sostenible. Si no las lográs hacer, parece mucho menos sostenible, porque vas a quedar demasiado caro en dólares y la recesión va a ser mucho más fuerte. Y lo que está tratando de hacer este gobierno en general es salir de un riesgo de hiperinflación que había en el gobierno anterior y se entra en un riesgo de hiperrecesión. Y lo que tiene que evitar ahora no es la hiperinflación, que ya la bajó mucho, ya hoy hay mucho menos preguntas de hiperinflación, pero sí hay mucha pregunta de cuándo da vuelta esto y la actividad empieza a acomodarse. Y tener un tipo de cambio muy apreciado si no hiciste reformas tributarias de fondo puede ser un problema a la larga. Porque aquel tipo de cambio de 6,54, si nos mantenemos así, con este 2% de Kroll-Impec, de aumento del dólar, y con una inflación todavía alta, nos lleva hasta acá, pero acá, por ejemplo, no había retenciones. Entonces era un tipo de cambio que estaba atrasado, el tipo de cambio en los 90 fue un tipo de cambio bajo, si se quiere, pero con una estructura tributaria y un gasto público mucho menor.
Entonces, la velocidad es lo que te va a determinar cuál es el éxito, que lo que el gobierno quiere evitar es volver a tener que hacer un nuevo salto devaluatorio, que sería ese escenario que vemos ahí arriba. Pero el gobierno está decidido en no devaluar. Esto, digamos, lo quiero reforzar. ¿Cómo viene la inflación? Esto es una estadística propia. Conocimos el 8.8 de abril, sobre todo con 6 y pico de la inflación núcleo. Y los primeros datos de mayo nos dan una inflación que se calienta un poquito más. 3,5 nos dio a nivel general la última semana y la anterior nos había dado 1,4. Una inflación que probablemente en mayo vuelva a dar un dígito a costa de no haber aumentado las tarifas. El gobierno quiere demostrar rápido que los salarios son lo que vuelven a ganarle rápido a la inflación. Y de alguna manera tienen que lograr que la inflación converja rápidamente a un ritmo de 3-4%, que está difícil. Esto como bajar de peso. De 130 a 90 es más fácil, de 90 a 70 se empieza a complicar más bajar de peso. Y esto pasa lo mismo, de 25 a 8 es un camino mucho más rápido de lo que te va a costar de 8 a 2. Y ese es el desafío que hay ahora. ¿Bien? En el mientras tanto, con esta baja de la inflación, el gobierno está haciendo algo que es bajar la tasa de interés. Les decía antes, uno de los grifos se cerró para el cuasi fiscal, digamos, para dejar de emitir pesos, para seguir sacando pesos de la economía, y está bajando la tasa de interés. ¿Hasta cuándo puede bajar la tasa de interés? ¿Quién cree que va a bajar la tasa de interés un poco más? Levante la mano. Yo no estoy tan seguro. Pero, ¿por qué no estoy tan seguro? Porque si yo proyecto el 2% del dólar hacia adelante, capitalizado mensual y demás, me da cerca de 28% aproximadamente. Si yo tengo una tasa de interés de 40%, hoy los plazos fijos me están dando menos, y le tengo que restar incluso ingresos brutos y demás impuestos que se cobran en esa transacción, terminás teniendo una tasa casi empatada. ¿Puede bajar un poquito más? Yo creo que un poquito más sí, pero ya no le encuentro tanto espacio para bajar a esto, porque lo que el gobierno quiere es cumplir con una trilogía, que es, vos como inversor le tenés que estar ganando al dólar. Nosotros que vivimos en una economía bimonetaria, necesitamos que la tasa de interés no le gane a la inflación. No le importa al gobierno que le gane a la inflación. Eso sáquenlo de la cabeza. No es tasa de interés real positiva. Es tasa de interés por encima de lo que pase con el tipo de cambio, con la evolución del tipo de cambio. Y si vos me crees que va a ser todo el tiempo 2% mensual, yo te puedo poner la tasa cerca de 2% mensual. El tema es que tiene impuestos, ¿no? Que es otra cosa. Entonces, eso es lo que tiene que lograr. Y el gobierno quiere, por otro lado, en esa trilogía que busca es, una, como inversor le tenés que ganar al dólar. 2, tengo que lograr con esta tasa cerrar el cuasi fiscal, dejar de emitir por intereses lo más posible. Por eso prefiero no emitir por 133% de interés de tasa, sino por 40%. Y lo otro que tengo que lograr es que el crédito para ustedes sea atractivo medido contra la inflación. Entonces yo pienso el crédito contra la inflación, puedo subir algo más mis precios y mi crédito se va licuando, reactivo algo por ahí con los créditos que recién en abril empezó a ser un poquito positivo desde las cenizas. Y vos como inversor me tenés que creer que vas a invertir en instrumentos acá porque al dólar le vas a ganar. Y esa trilogía es la que a mí me permite pensar en una tasa de interés que más o menos esté por acá. Los bonos, ¿cómo están reaccionando? ¿Qué se necesita para pagar bonos? Superávit fiscal y reservas. ¿Qué tiene el gobierno? Superávit fiscal y reservas. ¿Por qué suben los bonos? Porque el gobierno tiene superávit fiscal y porque tiene reservas. Y es un gobierno que te dice, yo no voy a defaultear la deuda. Y Argentina tiene un problema de credibilidad muy fuerte, porque en los años 80 había un problema de no credibilidad de la deuda, porque habíamos entrado en una crisis de Latinoamérica, y desde ahí las economías empezaron a dejar de defaultear. Ecuador y Argentina jugaron otro partido. Uno dolarizó, el otro está viendo qué hacemos. Entonces, los bonos están reaccionando bien a esto. Llegaron a 18 en agosto, se estaba yendo Guzmán, entró Batakis, se fue Batakis, fue Massa. El que compró acá y quiere ser mi amigo, me escribe después un mensajito. Se fue hasta 58, prácticamente 60. Este gráfico me quedó muy bostero, vamos a tener que sacarlo. El riesgo país se desploma. Si los bonos suben, el riesgo país baja. Si el riesgo país baja, las acciones también responden positivamente. El sector financiero está viviendo hoy de la alegría que me da la parte del programa macro fiscal monetario. ¿Y quién la está pagando? La actividad económica.
Este es un gráfico de la actividad económica de Argentina desde 2011 hasta la fecha. ¿Quién dice que salimos en B? Corta. U. L. Caemos, no nos levantamos. Pipa Nike. Está medio forzada. Cuando uno ve las recesiones que ha tenido Argentina, tenés una B acá, que hubo en 2012, ¿alguien se acuerda? Sequía, fuerte. Tenés una contrasequía que te saca de ahí. ¿Qué tuviste en la, bueno, acá, la segunda caída que tuviste fuerte? Saliste en U. Saliste en U, acá empezaste a caer, crisis cambiaria de 2018, nunca terminaste de recuperar, COVID, empezaste a recuperar en 2021 y te volvés a meter en la recesión. La pregunta es si esto sigue para abajo, recupera en B o va más por U. ¿Qué es lo que espera el mercado? Lo mismo que ustedes, más la U. Que esto no va a ser tan rápido como el presidente está imaginando, sino que va a transitar por este piso. Ahora vamos a ver si esto es piso o no es piso. La recaudación, fíjense cómo cayó los impuestos asociados a la recaudación, que están prácticamente, digamos, se pegan un palo muy fuerte, parecido al de la crisis 2008-2009, que en aquel momento la recuperación fue un poquito más en U. ¿Bien? Entonces, si uno ve un gráfico de largo plazo de las economías de Latinoamérica, esto va de a poquito subiendo, 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 y terminan más o menos, el puntero no me está ayudando, pero más o menos por allá arriba. Y nosotros estamos de 2011 hasta la fecha, estancados. Algo que esto no es común para las economías, no es común que esto suceda. Pero efectivamente Argentina sumó una década perdida más a lo que le pasó a Latinoamérica. ¿Bien? Lo cual es un problema en la productividad. Vamos a ver el PBI agropecuario en la sequía 2008, en la sequía 2018 y en la sequía 2023. ¿Qué pasó? Tuviste una sequía, el PBI agropecuario obviamente cae. ¿Cómo reacciona el resto de los sectores? Fue mucho más profundo en la crisis 2008. Tarda en reaccionar en 2018, pero 2018 nunca levanta. 2018 fue más profunda en el resto de los sectores. Digo, ese derrame, esa complicación que tuvo el agro pegó en el resto de los sectores, pero repuntó mucho más rápido. 2018 tuviste crisis cambiaria, después cambio de gobierno y demás, nunca lograste repuntar. Y ahora 2023 lo estamos transitando por acá. La pregunta es, ¿cuán fuerte va a rebotar el agro? Probablemente lo haga mucho. La pregunta es, ¿qué reacción va a tener el resto de los sectores? Que por ahora es muy heterogéneo. Semáforo. Me quedan 10 segundos, me voy. Sí, te pedimos que vayas redondeando. Ya voy. Sectores que estaban al alza. 2023. Patentamiento de autos. Producción de autos. Shopping. Patentes. Minería. Petróleo. ¿Cuáles estaban ahí en amarillo? Supermercados, gas, industria. ¿Cuáles estaban en rojo? Crédito al sector privado. Ocupación hotelera de los residentes. Los no residentes todavía me empujaban. Y obviamente la liquidación. ¿Qué empieza a pasar en esto? Esto es como un auto que tiene 4 ruedas. Consumo, gasto público, inversión, exportaciones. La de gasto público, rueda se pinchó. La del consumo, con salarios a la baja, se pinchó. ¿Cuáles me tienen que traccionar? Inversión y exportaciones. Necesitamos que sean las que reaccionan rápido. ¿Cuál va a reaccionar rápido? El agro, se vaya arriba. De los mejores. Entra a 2024 con los últimos datos de los mejores. Petróleo, gas, agro. El sector externo es el que tracciona esta economía hoy. ¿Cuáles se meten abajo? Industria, supermercados, crédito al sector privado, patentamiento, shoppings, construcción. Tiempo, me dice ahí. Ya voy. ¿Qué vemos de signos? Patentamiento mensual empieza a subir. Viajes sigue cayendo. Producción de autos empieza a subir. Índice construya me da para arriba. Despacho de cemento me da para arriba. Mi pregunta es, yo te di los datos antes. ¿Este es el piso? Abril me demuestra que esto es una especie de piso. El tema es que el piso puede ser así o puede ser así. Por ahora es así. ¿Y qué está confiando el gobierno? Yo bajo las tasas. Si bajo las tasas va a haber mayor crédito. Si salen los bancos a dar crédito UVA, esto va a repuntar mucho más rápido. Hoy no me sale la rueda, no me sale a salvar la rueda del gasto público, me sale a salvar que el sector privado invierta. Y lo que yo necesito es que el sector privado invierta rápido. Por eso el RIGI, por eso la tasa más baja, por eso los bancos metiéndose también a competir. Hoy los bancos tenían un solo laburo. Antes era, tomo la guita de ustedes, me doy vuelta y se lo doy al Banco Central. El Banco Central le dijo, te quedaste sin ese laburo, busca otra cosa. No tenían nada.
Salen a ofrecer créditos. Obviamente porque tienen que laburar de bancos. Bienvenido sea. Salario. Ya cayeron y todos están demostrando rebote. Sí, estás rebotando desde el piso. 40% perdieron los jubilados, los públicos 40% de 2017, los privados registrados 21%. El consumo tiene por delante meses malos, de recuperación, pero muy magro. El que encaró 2024 mal parado financieramente va a necesitar rápido recomponer sus finanzas porque la situación es picante. ¿Bien? Voy adelantándome, perdón. 6:23. Ah, ya estoy. Algo curioso que viene pasando acá, me meto en este lado, es el índice de confianza que tiene el gobierno. Pese a los ajustes fuertes, pese a un salario deprimido, pese a que la inflación está alta, me ajustaron tarifas y qué sé yo, el gobierno se mantiene con un índice de confianza alto. ¿Bien? Y la pregunta es cuánto dura esto, porque fíjense otros periodos. Néstor duró, se mantuvo bastante, Alberto parecía mega Alberto, de repente se pinchó en un mes. Digo, entonces, la dinámica esta en una sociedad que es dinámica, exigente, es difícil. Por ahora viene cayendo, pero viene cayendo desde un punto elevado y está en la parte soporte. ¿De qué depende este programa ahora? De la viabilidad política, de la consistencia que tiene el programa y obviamente de la tolerancia social. El primer escenario que uno tenía cuando arrancaba el gobierno es, si siguen con lo anterior, si gana el gobierno anterior y no hace ningún cambio, el problema va a ser de una espiralización. Argentina podía entrar nuevamente en un escenario de hiperinflación, casi seguro si seguía haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Este escenario prácticamente se empieza a descartar y ustedes que levantaron la mano están en el escenario de allá. Esto baja rápido un dígito y se sostiene en un dígito la inflación, los salarios vuelven a recuperar, el riesgo país sigue bajando, comprime hasta 600 puntos, 700 puntos, a Argentina le vuelven a abrir los mercados y como tiene mercados abiertos puede empezar a desajustar su economía, no necesita tanto superávit. Hoy las economías latinoamericanas, ¿cuántas tienen superávit? 0. ¿Pero qué tienen? Acceso a los mercados. Argentina, ¿qué le falta? Acceso a los mercados. Si logra acceso a los mercados, quizás puede desajustar, no hace falta ser tan achar a todo lo que dé el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que esto va a ser una transición de 1000 puntos de riesgo país, 800 puntos de riesgo país en el mejor de los casos, todavía con tensiones cambiarias, un cepo que se estira un poco más, eso te impide que venga una horda de empresas a invertir, que lo primero que te preguntan es si el cepo va a seguir o no. Te pedimos por favor que cierres la idea. 2 minutos. 2. Costo de la construcción, bajo todavía a niveles históricos, pese a que ahora viene creciendo mucho. Lo que más había crecido en el último tiempo fueron sobre todo los materiales, fíjense, y ahora en la gestión de Javier Milei lo que está dándose vuelta son los gastos sobre todo, están subiendo los gastos, no tanto los materiales, y sí empieza a recuperar la mano de obra. En términos de lo que están viendo arriba son los precios del metro cuadrado en Cava, cómo empieza a estar está hoy en los mismos niveles que abril 2016, cuando arranca el tema de los créditos SUBA. Con lo cual esto, uno empezaría a ver que eso fue una especie de piso en aquel momento y esto ya empezó a rebotar con salarios que todavía están muy bajos, pero que también empiezan a pegar la vuelta en dólares, siempre entendiendo que el dólar va a ser sostenible. Las escrituras, piso histórico, empiezan a recuperar incluso con brecha, algo que no pasaba, con brecha tendían a caer la cantidad de escrituras, ahora recuperan. Me estoy apurando muchísimo. Alquileres, no se los cuento porque ya lo saben. Voy a terminar con esto. Estas son las crisis de Argentina desde 1970 hasta ahora, cómo entramos y cómo salimos a las distintas recesiones. Siempre que hubo una crisis se salió, y esto es súper importante. El tema es que algunas de las crisis implicaron hacerlo de manera desordenada y eso disparó hiperinflaciones, que es lo que estamos viendo atrás. El riesgo que había era que esto se fuera a una hiperinflación. Y el riesgo que hay ahora es que esto se vaya a una hiperrecesión, que es esto de mantenerse en el rojo. Entonces lo que el gobierno tiene que lograr de esas 4 ruedas es que las 2 que pinchó, una la vuelva a inflar, la recupere, que es el salario, que está en piso histórico. Estamos a niveles de 2007. Y la otra es que este régimen de inversiones sea tan potente para levantar lo que el sector público hoy no está dando que lo del sector privado. Pero de todas se sale y uno de los mayores riesgos ya se empieza a evitar, que es el de la hiperinflación. Muchas gracias. Listo, ahí está. Santiago Bulatz, desde Buenos Aires, con nosotros en esta conferencia Argentina 2024. La estabilidad. Muchas gracias, Santiago.